Muy buenos días. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, David. Gracias, Abraham. Es padrísimo poder estar aquí. Y la mejor noticia es que a partir de la próxima semana todos vamos a poder incluirnos en esta parte. Yo sé que muchos se están incluyendo a través de en línea, pero déjenme decirles que estar aquí es otro rollo. Pero nos da mucho gusto porque la próxima semana ya vamos a empezar nuestras reuniones presenciales y estaremos digo ya la próxima semana, esperemos en Dios que sea de una manera más constante. Obviamente estaremos siendo prudentes en todos los sentidos, estaremos siguiendo los protocolos que se requieren, sobre todo para manifestar la prudencia, número uno, pero también para manifestar el amor que tenemos los unos a los otros. Entonces, seguiremos con el espacio entre silla y silla, usando cubrebocas temporalmente mientras esto sigue así. Y pues bueno, o sea, lo importante es que nos vamos a poder reunir y vamos a poder estar juntos, vamos a poder alabar a Dios, vamos a poder experimentar la presencia de Dios como un cuerpo. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, la próxima semana ya iniciamos nuestras reuniones presenciales y nos va a dar mucho gusto verte. Nos va a dar mucho gusto adorar a Dios juntamente contigo. Ok, pues vamos a iniciar y hemos estado hablando acerca de eternidad durante las últimas semanas. Hemos estado hablando acerca de
de que Dios es eterno si en el principio hubiera principio, o más bien no hay principio ni fin para Dios, o sea, Él es eterno y él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y, y Dios nos ha formado a nosotros también, nosotros sí tenemos un inicio, pero también nos ha formado en esta naturaleza suya de eternidad. Entonces nosotros también somos eternos y hemos estado hablando acerca de este concepto de eternidad, hemos estado hablando acerca del infierno, hemos estado hablando acerca del cielo y hoy hemos estado hablando acerca del juicio de Dios que todos vamos a tener y la naturaleza del juicio de Dios para nosotros los creyentes o para los que hemos creído y tenemos una relación personal con Jesús, la naturaleza del juicio es con respecto a recompensa. Y bueno, todo eso lo hemos estado viendo en las semanas pasadas. Y hoy vamos a enfocar o vamos a continuar en esta parte de eternidad y lo que es el desarrollo de nuestras vidas. Y si les parece bien, vamos a hacer una oración. Y vamos a empezar. Padre, te damos muchas gracias por tu plan, por tu propósito, porque tú despliegas la naturaleza de tu propósito, de tu plan desde el inicio y a través de todas tus obras. Tú manifiestas tu propósito, Dios. Te damos muchas gracias por ello. Padre, te pido que tú estés trayendo revelación a nuestras vidas y que estés hablando a nuestro espíritu y a nuestro corazón de tal manera que nosotros podamos comparar, Dios, las cosas espirituales que tú nos estás enseñando, Dios, y podamos aprender, desarrollarnos, caminar en esta revelación tuya. Padre, te damos muchas gracias por lo que tú has hecho. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Habíamos hablado un poquito acerca del juicio de Dios para los cristianos y tratamos de quitar ciertos aspectos que no son conforme a la naturaleza de Dios. Y uno de estos, yo decía, yo tenía la idea que el día en que nos presentáramos delante del trono, Dios iba a pasar la película completa de nuestra vida, ¿no? Y que todos iban a ver y que todas las cosas malas que hemos hecho, todas las cosas malas que hemos pensado, lo que hay en nuestros corazones, iba a ser ahí expuesto para nuestra vergüenza. Y me imaginaba, y no quería que llegara ese día, pero no es así, ese no es la intención de Dios. Nunca ha sido la intención avergonzarnos. Es más, ni siquiera es su intención condenarnos. El corazón de Dios siempre está enfocado en traer recompensa a nuestra vida, el traer galardón a nuestra vida. Y hay un versículo en el libro de Apocalipsis que me gustaría iniciar con porque esta es la naturaleza de lo que Dios ha puesto en nosotros, lo que Dios está impulsando en nuestros corazones. Es decir, que a través de su Espíritu, Dios está manifestando a través de la iglesia el anhelo de nosotros. Y está en Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 22, en el versículo, les voy a leer a partir del versículo 12, Apocalipsis 22, 12, que son los últimos versículos de la Biblia. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas por tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y aquel que tiene sed, venga, y el que quiera
tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno atendiere a estas cosas, Dios traerá si alguno añadiere, cambia todo el sentido. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y bueno, y el último versículo de la Biblia que a mí me encanta personalmente dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y a mí me gustaría recalcar algunas partes de lo que acabamos de leer. Y Jesús está anhelante por venir. Él dice, ciertamente yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Y es lo que estábamos diciendo, o sea, el corazón de Dios siempre ha sido por darnos, decíamos la semana pasada, de este versículo que dice, si vosotros siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y Dios está interesado en traer esta serie de recompensas o de lo que Él ha prometido darlo a nosotros y está expresado. La verdad es que mientras he estado estudiando un poquito acerca de esto, me doy cuenta toda la expresión de la Biblia que habla acerca de la vida eterna, el desarrollo eterno, lo que Dios quiere darnos, las recompensas de Dios y todo esto, o sea, la Biblia habla profundamente acerca de estas cosas. Y aquí en el libro de Apocalipsis dice, o sea, que todas las profecías que están escritas en este libro, o sea, todo lo que corresponde a la eternidad, Dios está tan en serio con respecto a su propósito que Dios no permite que nadie cambie, ni que añada, ni que quite. Entonces, eso es una parte muy importante. Pablo decía que él se esforzaba por dar a conocer todas las cosas, o sea, los rudimentos, y en los rudimentos se expresa acerca del sacrificio de Jesús, acerca de la resurrección de los muertos y acerca de la vida venidera o de la vida eterna. Entonces, todo es parte de los rudimentos. Y Pablo decía, queremos que todo mundo entienda esto. Y decíamos, Dios está bien en serio porque Él dice que nadie puede quitar o añadir, porque este es su propósito. Eso es lo que Dios ha marcado. Y esta parte que me gustaría remarcar, la que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, Jesús está anhelante, dice, yo vengo pronto, o sea, como dice, o sea, ya voy en camino, ¿no? Como a veces yo salgo de la oficina y siempre que salgo de la oficina, lo primero que hago es hablarle a mi esposa para decirle, ya voy en camino. Ya voy para allá, o sea, y expresarle a mi familia que ya estaré ahí, que voy en camino, ya sea que últimamente mi esposa se metió a un programa y he estado cocinando riquísimo. No saben cómo he disfrutado todo lo que ella ha estado cocinando, pero este anhelo de estar en casa, poder disfrutar, poder estar, es el mismo anhelo de Jesús, pero la respuesta del otro lado es la misma, o sea, el espíritu y la novia, o sea, la iglesia dicen, ven, o sea, están anhelantes porque el propósito de Dios se ha cumplido, se ha manifestado. Entonces, cuando a veces pensamos en este momento en que Jesús regrese y toda la parte del juicio traía las palabras que usamos o las palabras que estamos acostumbrados a usar con respecto a juicio es de que te va a ir mal, que la vas a pasar mal, que vas a ser avergonzado, no sé, pero no es lo que la Biblia está direccionando o queriendo que nosotros entendamos. Lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos es que hay una pasión por Dios, por el Padre, por traer una recompensa a nuestra vida.
mientras estaba preparando, quizá una de las cosas que vinieron a mi mente así de una manera muy especial es la vida de David Miranda, el que, este, nuestro director musical y que ahorita está dirigiendo toda la parte de la alabanza. Y la pasión con la que él hace las cosas, la pasión con la que él toca. Y yo pensaba, mientras estaba pensando en todo esto, o sea, que él está cumpliendo su propósito, que él está dentro de lo que Dios ha marcado para él y cómo él está tan anhelante por hacer lo que le toca hacer. Y a mí me encanta eso, o sea, porque de esto se trata. De esto se trata, que la pasión de nuestras vidas esté enfocada en lo que Dios nos ha diseñado a hacer. Y en esto Dios va a traer recompensa para nosotros. Ok, bueno, sale. Esta fue la introducción. Y me gustaría empezar con esto. Hay dos principales áreas en nuestra vida. Bueno, hemos leído en las semanas pasadas, hemos hablado acerca del juicio de Dios y que básicamente la silla del trono blanco o la silla del juicio es una que en el griego se llamaba bema, Bema, y básicamente era acerca de un juez que estaba en la línea final, en la línea donde cruzaban los corredores y que estaba tan atento para ver quién era el que llegaba en primero, en segundo y en tercer lugar y darle su recompensa así a cada uno por lo que habían hecho. Entonces, es esta la naturaleza de juicio para tomar una decisión correcta y darnos una recompensa. Pero hay dos áreas principales en las cuales yo creo que Dios va a estar juzgando nuestra vida y una de ellas es nuestro involucramiento en construir el reino de Dios. Es decir, lo que nosotros intencionalmente hacemos en el día a día, que sabemos que nos corresponde para construir el reino de Dios. Y la segunda cosa es cómo construimos vidas, es decir, internamente, cómo estamos construyendo las vidas de cada persona y de manera individual, nuestras vidas propias, cómo las estamos construyendo. En ambas cosas se trata acerca de construir. ¿Y por qué estoy usando esa palabra de construir? Porque es una referencia en la que Dios hace mucho en la Escritura. Si gustan ir conmigo a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, que es uno de los versículos que usamos la semana pasada. Y dice que cada uno mire cómo construye conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto o como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Es decir, se trata acerca de edificar, ya sea que edifiquemos el reino de Dios o edifiquemos las vidas de otras o la nuestra propia, pero somos responsables de cómo edificamos, de cómo extendemos el reino, de nuestro involucramiento intencional en el extendimiento del reino. Y nos vamos a enfocar el día de hoy un poquito más en esta parte del reino de Dios. Entonces yo les decía que vamos a ser juzgados. Una de las cosas o dos puntos en los cuales vamos a ser juzgados es en nuestro involucramiento en construir el reino de Dios y cómo construimos la vida de otros. Hay un versículo bien interesante que tenemos que considerar. La Biblia dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y quiero decir esto, o sea, no es acerca de mi visión personal, es acerca del propósito de Dios. Leíamos en los versículos de Apocalipsis 22 que no podemos añadir o quitar a las profecías, o dicho de otra manera, no podemos añadir o quitar al plan y al propósito de Dios. No podemos desvirtuar el propósito de Dios. Entonces,
Dios es el que está completamente involucrado en su reino. Dios está involucrado en su propósito. Y la manera en cómo construimos y cómo edificamos en base a su propósito es muy importante, porque esto va a determinar en cierto momento cómo Dios va. A veces suena tan raro cómo Dios va a recompensarnos, parece como si fuéramos egoístas, pero es la intención de Dios. La Biblia dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, o que recompensa a los que le buscan. O sea, tu fe tiene que estar enfocada en que tienes un Dios que te va a recompensar. Porque si tu fe no está marcada en que Él está y es recompensador, entonces tu fe está limitada de lo que Dios ha planeado hacer. Pero déjame decirte esto, y creo que es muy importante, porque dentro de todo esto que hemos estado enseñando, a veces pareciera eh, como que está basado en mi propio esfuerzo el poder alcanzar. Jesús dijo, bueno, perdón, la Biblia dice que no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Entonces, los dos últimos versículos que decíamos, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y no es con fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, básicamente lo que la Escritura nos está diciendo es que es su gracia, es su poder, es su fuerza trabajando a través de nosotros lo que hace que el reino de Dios sea construido. Si gustan ir conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice que nosotros somos colaboradores, que somos colaboradores de Dios. Después dice, somos labranza de Dios, o somos el campo donde Dios está sembrando, y somos una construcción que pertenece a Dios. Déjame leerte esta versión que dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. O sea, tres cosas bien importantes. Todos nosotros, Dios nos ha diseñado para que colaboremos juntamente con Él. Pero nosotros somos donde Dios está sembrando. Y nosotros somos entre todos unidos, somos el edificio que Dios está construyendo. O sea, al mismo tiempo que colaboramos y somos partícipes o somos copartícipes de esto, al mismo tiempo Dios está sembrando en nosotros, poniendo en nosotros para que demos fruto, y al mismo tiempo Dios somos parte de un edificio o somos parte de la casa de Dios. Entonces, este es el diseño. Salmo 132, capítulo 13, versículo 14, perdón, 132, versículo 13 y 14 dice, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Dice, este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Entonces, entendemos que en este propósito, Dios ha decidido habitar para siempre. Dios ha decidido habitar para siempre. Yo lo he dicho en varias ocasiones con respecto al desarrollo de nosotros como iglesia local. Para nosotros la parte de la alabanza es bien importante, o de la expresión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si entendemos este propósito, entendemos que lo que Dios quiere hacer es habitar para siempre. Este es el diseño de su casa. Este es el diseño de su propósito. Lo que la Escritura dice, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. O sea, Dios quiere hacer manifiesto en toda la tierra su gloria.
Y su gloria la hace Él manifestándose a través de su casa o desde su casa y a través de su cuerpo. Dios, Dios en este propósito, Dios quiere manifestarse. Y Dios es el que diseñó el edificio. El diseño no viene de alguien más, el diseño proviene de Dios. Por eso hemos dicho en muchas ocasiones, o sea, nosotros podemos tener muchas ideas preconcebidas acerca de quién va a ir al cielo, quién no va a ir al cielo, o cómo, o sea, si merecemos porque hicimos obras buenas y más obras buenas que malas. O sea, no se trata acerca de eso, se trata acerca del propósito de Dios, se trata acerca de lo que Dios ha diseñado. Y nosotros somos parte de este diseño. Ahora, en toda esta visualización o en todo este plan de lo que Dios ha diseñado, Dios ha planeado que el fundamento sea Jesús. Y es muy importante cuando nosotros entendemos esto, porque el diseño de nuestras vidas está basado en el diseño de la vida de Jesús. No me voy a meter mucho en esto, pero solamente quiero expresar por qué Él es el fundamento. O Él es la piedra angular. Es decir, que todo el edificio está basado en base a la imagen de quién fue Jesús. Él es el fundamento y todo de ahí se construye, pero Él es el inicio, Él es el primogénito de muchos hermanos. Es decir, que Él es el diseño original para todo lo que nosotros vamos a hacer. La Biblia dice que Él se despojó de toda su divinidad y que como hombre vivió. Ahora, lo que Él vivió como hombre, lo que Él logró, lo que Él hizo, marca el diseño de nuestras vidas. Él es el fundamento. Isaías 28, ¿lo leí Isaías 28, 16, ¿no, verdad? Dice, por tanto, perdón, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Es decir, que la piedra angular, lo que Dios ha establecido, es Jesús. Segunda de Pedro dice también que somos piedras vivas y que Jesús es el fundamento. Perdón, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nuevamente, el plan y el propósito, quien decide el diseño del futuro, de todo lo que va a ocurrir, es Dios. O sea, no importa que los hombres la hayan desechado, Dios lo escogió así. Segunda de Pedro 2, en el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El diseño es Jesús, la piedra angular, y nosotros también como piedras, o sea, y no se refiere a algo inmóvil o algo sin vida, sino se refiere a la manera en que cómo construimos. O sea, estamos construyendo la casa de Dios. La principal piedra es Jesús. Es una piedra viva, es un diseño, y nosotros como piedras vivas somos edificados en esta casa. Efesios capítulo 2, yo sé que me estoy yendo con muchos versículos, pero vayan conmigo en todo esto, porque es lo que la Escritura dice, no es, o sea, no es mi pensamiento, es lo que la Escritura dice. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dios está edificando. Dios es el que ha
diseñado el futuro. Ahora, Jesús dijo algo bien interesante en Juan capítulo 17, versículo 4. Dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. Esto es clave para nuestras vidas porque Jesús estuvo enfocado en hacer la voluntad de Dios, en cumplir su diseño, en cumplir su propósito. Hay un momento en que Jesús está en el huerto de Getsemaní y la Biblia dice que tiene lágrimas y que tiene sudor como de sangre, o sea, toda la presión que está sobre él, todo lo que él está haciendo. Y él dice esto, dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, no es mi propósito, no es mi intención, no es lo que yo pienso que podría ser mejor para mí, sino es lo que tú has diseñado. Y Jesús dice, o Jesús marca, o sea, yo establecí el fundamento, o sea, no me pude quedar corto, no me pude quedar chueco, no pude haber hecho nada diferente, porque es el edificio donde toda la casa de Dios va a ser construida. Y si Jesús no hubiera hecho esto, el edificio no hubiera salido, o sea, no hubiera sido como Dios ha diseñado. Yo creo que en algún momento todos hemos visto o todos estamos conscientes acerca de la importancia que tienen los fundamentos en una casa. Yo me acuerdo cuando platicaba con un pastor amigo que se llama Víctor Hugo, él tiene su iglesia en Chiapas, y me acuerdo que cuando él estaba diseñando su iglesia, tiene una iglesia preciosa, y digo, no sé si hay envidia de la buena, o más bien yo sé que no hay envidia de la buena, pero sé que Dios ha marcado algo muy importante a través de su vida y lo que él está haciendo. Lo que quiero decir es esto, que cuando él estaba empezando a poner los fundamentos, él me dijo, yo le llamé al ingeniero civil y al arquitecto y les dije, vivimos en una zona sísmica, ellos tienen su iglesia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y él dijo, como vivimos en una zona sísmica, quiero que este edificio resista cualquier terremoto que pudiera haber. Por lo tanto, todo lo que él construyó, todo lo que él construyó y todo lo que se ve, tiene una gran importancia en los fundamentos, porque los fundamentos están diseñados para hacer firme todo el edificio. Y esto podemos encontrar a Jesús, o sea, Jesús puso los fundamentos, lo cual hace firme todo el edificio. Y todo el edificio está basado en él. Por eso cuando Jesús dice, yo te he glorificado, o sea, he hecho lo que me corresponde hacer, he terminado la obra que me llamaste o que me pediste que yo hiciera. Ahora, encontramos algo bien interesante después en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 7, y es donde Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, Pablo está diciendo lo mismo que Jesús dijo, hice lo que me correspondía hacer. Y en este mismo versículo, en el versículo 8, después de que Pablo está diciendo, ok, ya hice lo que me tocaba hacer, en el versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y nuevamente juez justo. Es decir, hice lo que tenía que hacer, entonces me toca recibir la recompensa que está diseñada para mí por lo que he hecho. Porque el Señor, juez justo, sabe lo que me toca y me dará lo que me toca. Entonces,
te voy a terminar de leer el versículo, dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman, ¿qué? Su venida. O sea, a todos aquellos que están expectantes que Él regrese, porque Él es el dueño del edificio. Él es el que se va a sentar y va a decir, ok, sí hicieron lo que les correspondía hacer. Me acuerdo un poquito antes de que mi papá falleciera, él me llamó y él me dijo, y él me empezó a decir, hijo, pues mira, he estado pensando con respecto a mi vida. Y me dijo, mira, he predicado ante tantas multitudes, y él más o menos hacía un conteo de todas las personas que lo han escuchado predicar el evangelio. Y me decía, he estado predicando en las montañas, en los pueblos, he estado predicando en tantos lugares, he predicado en tantos eventos, me ha tocado hablar tanto todo este tiempo. Y él me dijo, yo he concluido con lo que me tocaba hacer. Y esta parte de tener la satisfacción de que hicimos, es lo mismo que está expresando Pablo. Ahora, pero es lo mismo que expresó Jesús, o sea, yo hice lo que me correspondía hacer, Pablo hizo lo que le correspondía hacer, los apóstoles hicieron lo que les correspondía hacer, y mi papá me dijo, yo hice lo que me tocaba. Y estamos en un gran tiempo, estamos en un gran momento donde a nosotros nos corresponde hacer lo que nos tocaba. Somos, si pudiéramos, en esta misma analogía que estamos viendo, o sea, somos la parte que nos corresponde hacer una parte. Ahora, una vez que han sido puestos los cimientos, a cada uno de nosotros nos corresponde participar en algo. Pero hoy en la mañana estaba viendo esto y la verdad es que me emocionó. Muchas veces tenemos la presión externa con respecto a lo que nos toca hacer o lo que no nos toca hacer. Y a veces en esta presión de lo que me toca hacer, Dios ha determinado, Dios es el que construye el edificio. Déjame ponerte esta analogía porque a mí me llamó mucho la atención. Normalmente, vamos a suponer que tú eres un electricista y que de repente tú dices, ok, yo soy electricista, a mí me toca poner la electricidad de la casa, entonces yo me voy a lanzar y voy a hacer lo que me corresponde. Pero ¿qué crees? Que al que le toca construir las paredes y el techo todavía no las hace. A cada uno nos ha tocado un tiempo. Y en el tiempo en que nos toca hacer, haremos lo que nos corresponde hacer. Pero Dios no nada más ha planeado, ha diseñado el edificio, pero también ha diseñado los tiempos. Y como leíamos hace rato, al principio, o sea, si el Señor que edificare la casa no la construye, o sea, en vano trabajan los que la construyen, o sea, no puedes ponerte en un tiempo diferente a hacer lo que te corresponde hacer. O sea, la parte que nos toca construir, Dios la sabe en su tiempo correcto. Y hay ocasiones en el desarrollo de nuestras vidas, de repente como que no sentimos que la cosa está funcionando muy bien. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. De repente me he sentido, ay, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, Dios me dijo esto, pero siento que no estoy haciendo nada. O sea, tengo la pasión y el anhelo, pero por más que predico, no sé, solamente hay conectadas unas cuantas personas. O por más que enseño, solo siento y solo veo que nada más mi trabajo no funciona. Déjame decirte algo, Dios es el que tiene preparados los tiempos. No es, esto es la parte padrísima, no es lo mucho que te puedas hacer, porque entendemos que somos colaboradores juntamente con Él. Él es el que construye el edificio, Él es el que tiene el propósito.
Y lo que nosotros hacemos es parte de lo que Él ha diseñado. No puedes, no sé, bueno, tenemos a alguien aquí, Víctor Hugo, y él se dedica a toda esta parte de construir, remodelar o hacer todo esto. Y, y no puedes hacer el baño y poner todo sin hacer antes la plomería. A lo mejor a alguien le toca hacer todos los diseños, todo lo padre, pero hay alguien a quien le toca hacer la plomería. Y esa parte va primero. Entonces, pero la otra parte es que Dios es el que tiene su plan. Ahora, déjame decirte algo, porque esta parte a mí me emociona. Dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Esto es, a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Y Dios ha planeado que todo funcione en conjunto para bien. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que si Dios es capaz de hacer esto en nuestras vidas con respecto a su propósito, nada va a fallar. Dios no va a fallar. Dios no va a fallar en cuanto a su plan y su propósito. Él va a construir lo que Él ha planeado construir. Y si a veces tú te sientes como que, híjole, no está funcionando, a lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor, o sea, esta palabra que me dijeron y que yo sabía en mi corazón, a lo mejor se equivocaron ellos y yo también. Pero déjame decirte algo, o sea, la confianza en el Señor, en el Señor de la mies, la confianza en el Señor que gobierna todo, es bien importante. Porque es su obra, no es la mía, no es la tuya, es la obra de Dios. Ok, déjame seguir porque esta parte está buena. Juan capítulo 5, versículo 30. Jesús dijo, nada puedo yo hacer de mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, esta parte a mí me encanta, y esto es una de las partes que a mí me emociona tanto. Dice la Biblia que, porque somos creación suya, no me voy a meter en esto, pero me encanta y lo voy a decir porque me encanta, o sea, la palabra hechura suya proviene de una palabra griega que se llama poema, o de donde nosotros tomamos la palabra poema. Nosotros somos el poema suyo, o sea, somos la expresión de Dios manifestada voy a decirlo, somos el arte manifestado de Dios. Somos esta expresión suya donde Él manifiesta su amor, su pasión y lo que Él es. Entonces, bueno, no me voy a meter más en eso, como dije, pero esta parte, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjame decirte algo. ¿Qué es Dios las preparó de antemano? ¿Qué tanto de antemano Dios preparó estas obras para que nosotros anduviésemos en ellas? Las preparó la semana pasada, hace 15 días, hace un mes, hace un año, cuando recibiste a Jesús. Sí, es desde la eternidad, es correcto. Dios preparó desde la eternidad las obras en las cuales tú ibas a participar. Dios las preparó, Dios las diseñó para que nosotros anduviésemos en ellas. Salmo, uno de mis versículos favoritos, Salmo 139, versículo 16. Tu embrión vieron mis ojos.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas, sin faltar una de ellas. Em, ¿Qué tanto Dios escribió acerca de ti y de mí? Desde antes que naciéramos. De hecho, desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que murió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, el propósito de Dios, de su edificio, de su creación, de todo lo que Él ha diseñado, lo tenía marcado desde antes de la fundación del mundo. Y en este edificio Dios planeó lo que a ti te tocaba hacer y lo que a mí me tocaba hacer. Y todas estas cosas Dios las escribió en un libro. Déjame leerte completamente lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos y te voy a leer esta versión. Dice, mi embrión lo veía en tus ojos, mis días estaban preparados, escritos en tu libro, sin faltar uno. O sea, toda mi vida está prevista en el libro de Dios. Todas las cosas, o lo que leíamos hace rato, Dios nos preparó de antemano y diseñó todas las obras que nosotros íbamos a hacer, para que nosotros después de ello anduviésemos en ellas. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios constantemente está diciendo esto. Dios también lo dice no lo voy a buscar ahorita, pero Dios lo dice de Pablo, Dios lo dice de Moisés, pero Dios también lo dice de ti. Dios te formó a ti, o tenemos estos ejemplos para que nosotros entendamos lo que corresponde a nosotros. Dios nos formó a nosotros desde antes, o Dios escribió todo lo que iba a formar de nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, y nos diseñó y nos preparó para este tiempo. ¿Y qué sigue después de esto? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. Ok, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que dice Juan que en aquel momento vio que los libros fueron abiertos. Y también había otro libro que es el libro de la vida. Y también dice la Escritura que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, pero está el libro de la vida. Y en el libro de la vida está inscrito tu nombre y mi nombre. Pero este es otro libro. Y hay otros libros. ¿Sí? Lo leo nuevamente. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. O sea, fue abierto el libro de la vida, donde está inscrito tu nombre, pero también fueron abiertos los demás libros. ¿Cuáles son estos demás libros? Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles son estos libros? Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas. O sea, todo el diseño de Dios, todo lo que Dios ha escrito de ti y de mí,
nosotros vamos a ser juzgados con respecto a ello. Nosotros vamos a ser juzgados por lo que Dios escribió acerca de ti. ¿Y qué fue lo que escribió? Nuevamente, que Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ha escrito lo que leíamos en Salmo 139, vieron tus ojos mucho antes de nacer, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas sin faltar una de ellas. Todo lo que Dios ha diseñado con respecto a nuestra vida, lo ha escrito en un libro. Y dice Apocalipsis que nosotros vamos a ser juzgados con respecto a este libro. Todo lo que ha sido escrito de nosotros, es decir, que nuestras obras van a ser juzgadas, pero también lo que Dios diseñó para nosotros. Ok. Todo el mundo, pónganse cinturón de seguridad porque le vamos a acelerar. Ok, nosotros vamos a ser juzgados con respecto a lo que Dios escribió que nos correspondía hacer en esta tierra. Lo que a ti te tocó hacer, va a llegar el momento en que vamos a estar delante de Dios, delante de su presencia, y los libros van a ser abiertos. Todo aquello que a ti te correspondía hacer, o lo que a mí, o lo que a cada uno de nosotros nos correspondía hacer, van a ser abiertos estos libros y vamos a ser juzgados con respecto a esto. Ahora, nuevamente, estamos hablando de aquellos que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces, no estamos hablando acerca de vergüenza, no estamos hablando acerca de destrucción, estamos hablando acerca de recompensa. Pablo dijo, o lo leímos hace rato, ok, yo he acabado la carrera, he hecho lo que me corresponde hacer, por lo tanto me espera mi recompensa. Pablo lo tenía bien claro. O sea, el día en que me presente delante de Dios y se ha abierto el libro y diga, ok, Pablo, te tocó ser apóstol y te tocó escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Esto está escrito en el libro. Entonces, Pablo va a decir, sí, fui apóstol de Jesucristo por su gracia. O sea, fue el mismo poder o la misma potencia de Dios habitando en mí la que me permitió hacer lo que me correspondía hacer. Entonces Dios va a decir, ok, perfecto, escribiste o sea, aquí dice que vas a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, fue lo que hiciste. Fuiste apóstol, aquí dice que vas a ser apóstol, entonces perfecto. Te toca recibir tu recompensa. Pero así es para cada uno de nosotros. Dios nos Dios nos va a juzgar un día en base a esto. Más allá de que si te equivocaste en algún momento de tu vida, si hiciste, si erraste en ciertas cosas, y déjame decírtelo bien claro, porque todos tus pecados han sido perdonados. Y lo quiero decir porque, o sea, va a llegar el día, o sea, ojalá y entendieras mi pasión con respecto a esto. Va a llegar el día en que toda mentira va a ser quitada. Y toda nuestra vida que fue basada en una mentira va a ser quitado. Lo que te quiero decir es de que o sea, tú no puedes vivir tu vida en base a mentiras. Y hay mentiras que a veces tenemos, ciertas mentiras como yo me equivoqué, como hice este mal, o como, no sé, una chica que se embarazó previamente antes del matrimonio y que tiene, o que ha escuchado esta mentira, que su vida no va a alcanzar o no va a lograr lo que Dios ha diseñado a causa de su pecado y a causa de lo que falló, entonces ya se fregó el resto de su vida. No es cierto. O sea, lo único por lo cual va a ser llegar el momento es con respecto a si hizo o si no hizo lo que Dios diseñó para ella. Y ojalá y escucharas mi pasión en esto, porque esa mentira de que tu pecado ya
te fastidió la vida y no lo vas a lograr, ojalá y esta mentira se caiga hoy, porque es cierto que tú vas a ser logrado, pero la gracia de Dios y el poder de Dios que habita en ti no es por ti misma, sino es por su gracia lo que te habilita para lograr, porque Dios previamente, Dios ya llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario, dice la Biblia. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, todo aquello que llevaba la causa o el efecto de tu pecado ha sido quitado para siempre. Pero sí te corresponde responder correctamente y decir, Dios, es tu gracia en mí. Entonces, o sea, yo la he regado. Es más, déjeme decirle, si alguien la ha regado, he sido yo. Si alguien no merece, si por merecer se tratará, o sea, yo estoy fregado. Y no uso otra palabra porque estoy en las cámaras y todo se graba. Pero sí, bueno, total, ¿qué importa, no? O sea, así soy yo. Si alguien hubiera estado jodido por esto, soy yo. Pero Dios me ha diseñado para hacer buenas obras. Pecado no es el asunto. El asunto es fe. Es fe, es si yo le creía a Dios o no le creía a Dios. Si yo lo creía, o sea, Dios me dijo que Él me había llamado a ser pastor, que Él me había llamado a predicar, que Él me había llamado a construir una iglesia. Y yo le creo. Aunque no tengamos gente. Bueno, tengo unos cuantos hoy, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquel lado hay otro más. Gracias, Julio, por seguir fiel cada semana. No sé qué haría sin ti. Pero bueno, el punto está en que, o sea, yo he sido llamado para esto. O sea, y en el momento adecuado, Dios va a hacer que todo esto llegue. Pero es mi responsabilidad creerle a Dios, porque si no lo creo, no lo puedo obedecer. Y si no lo obedezco, no voy a hacer su voluntad. Y su voluntad está plasmada en todas las buenas obras que Él ha diseñado para mí desde antes de la fundación del mundo. Escuché la historia de un pastor acerca de su vida y que Dios lo llamó a empezar una iglesia en el sur de Carolina y que él escuchó la voz de Dios y dijo, sí, entonces se va ahí a esa zona y abre una iglesia. Y mientras empieza a abrir una iglesia no le va muy bien, la verdad es que le cuesta mucho trabajo y en ese críticas, en medio de toda la situación, él empieza cierra la iglesia y se va empieza a predicar, empieza a viajar, finalmente se convierte en un hombre de negocios. Pero él dice que cuando él supo acerca de su llamado para empezar una iglesia, él dice que él vio el diseño de la iglesia que Dios le había llamado a construir. Y no nada más con respecto a la gente o al propósito o a la visión, pero también, o sea, la iglesia físicamente, cómo se iba a ver. Y previo a esto, él buscó a un arquitecto y le dijo, oye, ¿me puedes hacer un diseño de cómo se vería una iglesia? Y entonces el arquitecto pues, hace el diseño en base a lo que él decía. Y esta era parte de lo que él tenía. Entonces, al final, después, cuando él se convierte en un hombre de negocios, cuenta la historia de que en cierto momento él se encuentra con un dibujo de un artista y el dibujo de ese artista representaba la iglesia o la construcción del edificio exactamente como fue lo que él había visto. Dios se la dio a otra persona, porque su obra no se va a parar. Ahora, déjame decirte esto. O bueno, déjame leer primero esto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo que leímos en Apocalipsis. Dice, y lo que Dios hace para que delante de él teman los hombres.
Dice, aquello, esta parte está padrísimo, suena a trabalenguas, suena a esas cosas que de repente no entendemos, pero ahorita lo vamos a ver. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. O sea, aquello que fue, o sea, hablando del pasado, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que en el plan y el propósito de Dios, lo que ha de ser ya está establecido. Y lo que en base a nosotros, en base a nuestro tiempo de vida, lo que va a hacer, ya fue. O sea, Dios tiene su propósito y un propósito perfecto. Pero nadie puede añadir y quitar a su propósito. O sea, no importa qué tanto la reguemos o qué tanto pensemos que hacemos o que no hacemos, nada va a quitar a su propósito. Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Lo que Dios ha diseñado ya es. Y lo que va a hacer ya está en su diseño. Y versículo 15, y Dios, me encanta lo que dice, y Dios restaura lo que pasó. O sea, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es de que tenemos libre albedrío. Y lo que hacemos nosotros a veces la regamos. Amén a eso, ¿no? A veces nos equivocamos. Entonces lo que dice es, lo que fue ya es y lo que ha de ser ya fue ya. O sea, previamente nadie puede añadir o nada puede quitar. Pero lo que es nuestra responsabilidad, bueno, déjame leer. Dice, leerlo otra vez porque esto me impacta. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, será eterno y va a permanecer para siempre. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. O sea, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. O sea, lo que Dios hace para que delante de él, el temor a Dios, y me refiero a ese temor que te hace pensar que no puedes estar lejos de su presencia y lejos de lo que Dios va a hacer. Entonces, para que delante de él tú temas porque te entregues completamente en amor a él. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. O sea, estoy queriendo que tú te des cuenta de esto. Su propósito no va a cambiar. En ese propósito, tú amas a Dios. A veces la has cajeteado como yo. Espero que no tanto. Pero lo que Dios dice al final, dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, lo que en medio de esto la regamos, lo que en medio de esto hemos hecho mal, todas las cosas trabajan en conjunto, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Porque Dios restaura su propósito en todo lo que hacemos. Porque nadie va a añadir y nadie va a quitar, o sea, su propósito va a permanecer. Tú y yo la regamos. Yo he dicho en varias ocasiones, lo he predicado en varias ocasiones. Hubo un momento en el que nos fuimos a vivir a Monterrey, mi familia y yo, porque supimos que fue lo que Dios nos dijo. Estábamos allá en Monterrey y mientras estábamos en Monterrey, me ofrecen una posición bastante buena en Toluca de trabajo. Y fuimos con Richard y Fonda, que eran nuestros pastores en ese momento en la iglesia donde estábamos, y les dijimos, oigan, nos están ofreciendo, ¿ustedes qué perciben? Y nuestros pastores en ese momento nos dijeron, creo que es tiempo de que te quedes, creo que no es el tiempo de que te vayas. Entonces, lo voy a confesar públicamente, yo sabía en mi corazón que no era el tiempo de moverme, que Dios nos había llevado allá con un propósito y que ese propósito tenía que ver con nuestro tiempo allá y que teníamos que permanecer. Sin embargo, no lo hice así. O sea, no lo hice. Tomé mis cosas y nos fuimos, acepté el trabajo, la posición en Toluca y cuando estábamos en Toluca, o sea, sabíamos que la habíamos regado.
Después de un tiempo, mientras estuvimos orando, dijimos a Dios, sí, o sea, no nos equivocamos, intencionalmente no hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No fue un error de, ay, me equivoqué, o sea, no puede híjole, no vi la señal y me seguí derecho, o sea, no fue así. Dios nos habló y Dios nos dijo, Dios nos habló a través de nuestros pastores en ese momento y no obedecimos. Pero ¿sabes qué? O sea, y quiero animarte con eso porque mientras estábamos en eso, buscamos a Dios y dijimos, ¿sabes qué? Dios, o sea, intencionalmente no hicimos lo que tú querías, pero queremos hacer tu voluntad. Ya sé que no lo hicimos, pero sí queremos. Y mientras estábamos ahí, Dios nos habló y estas palabras han estado en mi corazón desde ese día, de que Él es el que afirma nuestros pasos y endereza nuestras veredas. O sea, sí nos fuimos chuecos, pero Dios endereza nuestras veredas. Y aquí estamos ahora. Estamos en lo que creemos que Dios nos ha dicho que hagamos. Previo antes de que pusieran que cambiaran el semáforo y que dieran la apertura para que ya pudiera haber reuniones. Una semana antes yo sentí que Dios me habló y Dios me dijo que en 4 semanas después de eso íbamos a abrir la iglesia. Y precisamente en 4 semanas después de que Dios me habló que íbamos a abrir la iglesia es este próximo domingo. Entonces, o sea, lo que te estoy tratando de decir es que Dios nos habla, pero como dice Eclesiastés, Dios restaura lo que pasó. Eh, Me encanta lo que Dios está haciendo. Déjame leerte este versículo que está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesús regrese. Déjame leerte la nueva traducción viviente. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Jesús vuelva. O sea, lo que está diciendo es de que Dios fue el que empezó la buena obra en nosotros, en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Es su obra. Y Él está apasionado por el día en que Jesús vuelva. O sea, este día, el día en que todos nos presentemos delante de Dios, o sea, bueno, previamente a eso, el día que Jesús vuelva, cuando ya se acabó esto, y el día en que Jesús vuelva, Él la va a terminar. O sea, lo que está diciendo la Escritura es de que Dios tiene planeado completar su buena obra en ti. Porque es la mayor pasión del buen Padre darte recompensas, darte lo que Él ha planeado, darte lo que Él ha diseñado. Cuando estamos en Cristo Jesús y entendemos esto, lo que está diciendo es que todas sus promesas o todas sus recompensas, todo lo que Él ha prometido darte, son en Él, sí y amén, para su gloria. Déjame decirte esto, o sea, hay una historia de, de un marino que era parte de los Navy SEAL, o sea, de parte del cuerpo de élite, de, de los especiales, ¿no? De los que matan con un dedo. Y la historia de esta persona dice que él en algún momento, o cuando estaba iniciando el desarrollo de su carrera, él estaba estudiando en la escuela bíblica y se estaba preparando precisamente para ser pastor. Durante el tiempo en que él se estaba preparando para ser pastor, fue acusado falsamente de que se había metido con una chica y que la había embarazado. Y a causa de esta acusación que era falsa, él deja, o más bien él ya no puede continuar con los estudios que había planeado. Y, y tiene que dejar, él amaba a Dios y su propósito era servirle.
Entonces, mientras está en esta situación en que ya no puede estar, puede continuar en la escuela bíblica y pues bueno, como que tiene que dejar a un lado la parte que él quería de ser pastor, mientras él está eso, él siente que Dios le habla y que dice que tiene que entrar a, al ejército o que ser militar. Entonces va y entra a la carrera militar y mientras está empezando su carrera militar, él busca básicamente entre todas las opciones que él tiene y está en el ejército, en la fuerza aérea y en diferentes áreas que él se empieza a desarrollar. Y de repente surge la convocatoria para ser Navy SEAL. O sea, no sé cómo traducirlo porque es una parte de la Marina donde están los mejores entrenados, o sea, los que son capaces de un pequeño grupo derrotar a todo un gobierno. Entonces, cuando él va a eso, eh, él siente que eso es lo que le toca hacer. Ahora, solo menos del 1% de los que aplican para esto se quedan. Y había un pequeño problema. No sabía nadar. O sea, él sabía que el Espíritu Santo, o sea, supo que el Espíritu Santo le dijo es esto. Pero ¿qué crees? No sabía nadar. Y, y para colmo, cuando él era pequeño, él había tenido un problema con sus oídos a causa de los conductos que estaban más cerrados de lo de una persona normal. Y cada vez que estaba bajo cierta presión del agua, él estaba en extremo dolor a causa de cómo estaban sus conductos y lo mal que estaba en él. No sabía nadar y no podía estar bajo el agua. Él sabía que era esto lo que le correspondía, entonces por sus propios medios aprendió a nadar y oró a Dios y mientras estaba en este proceso empezó a sumergirse. Empezó con los primeros metros y después a lo mejor 5 metros, luego 10 metros. Mientras él estaba en extremo dolor, él hacía lo que le correspondía. Poco a poco el dolor se fue quitando. Bajó 5, 10, 15 metros hasta cubrir lo que se requería. Y, gracias. Y esto que se requería, cuando él lo logró, todo dolor ya se había quitado. Dios lo había sanado. Total, que va, presenta el examen y se queda. Y él hablaba acerca, digo, no hablaba abiertamente, pero acerca de las misiones que le había tocado hacer. Pero él sabía que Dios lo había puesto. Decía la persona que lo estaba entrevistando, o sea, pocas veces he estado delante de un hombre de Dios completo en toda la extensión de la palabra, que está haciendo la voluntad de Dios. Va a llegar el momento en el que Dios nos va a llamar a su presencia y va a decir, no lo sé, Pastor Juan. Y se va a levantar Juan y va a decir, pastor, creo que te equivocaste. Yo soy empresario. Y Dios va a decir, no, aquí en el libro está escrito que eres pastor. Pero entonces, o sea, yo fui empresario y cuando pude, pues me tocó participar. Sí, pero aquí en el libro dice que eres pastor. Y vamos a ser juzgados con respecto a lo que dice la escritura. A lo mejor Dios te va a llamar y te va a decir, misionero, misionera Juanita, ¿dónde están todas las almas que te correspondía predicar? Y Juanita se va a levantar y va a decir, bueno, es que yo pensé que yo no servía para esto. Y pues fui secretaria ahí en la iglesia durante muchos años. Vamos a ser juzgados con respecto a lo que dice en los libros.
¿Cuál es, cuál es el punto de lo que te estoy tratando de decir? Lo que te estoy tratando de decir es que mientras estemos seguros que tememos a Dios, no en el sentido de que le tengamos miedo porque nos va a juzgar, sino que nuestra paz, mi temor es a estar fuera de su presencia, a estar lejos de Él y de lo que Él me ha llamado a hacer. Déjame decirte esto, que para mí es bien importante. Dios construye en nosotros lo que somos. Y cuando Dios construye en nosotros lo que somos, lo que Él ha diseñado, podemos hacer lo que Dios nos ha diseñado. No funciona al revés. No funciona en que hago lo que creo que me toca hacer sin yo ser. Dice la Biblia que el árbol bueno da frutos buenos. Es decir, que Dios nos diseñó para hacer ciertas cosas, pero como Dios ha planeado todo lo que vamos a hacer, Dios ha construido en nosotros lo que tenemos que hacer. O Dios ha diseñado para que seamos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en el propósito de Dios, Dios no nos llamó a estar cómodos, ni a que midamos el éxito conforme lo mide la gente. Dios está construyendo en nosotros para que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde hacer en el reino de Dios, naturalmente. Hay veces en que yo escucho con respecto a cierta gente decir, ¿te imaginas lo que le va a tocar a grandes apóstoles o a grandes gentes de Dios? No sé, yo tengo muchos héroes, Bill Johnson, Richard Hayes, entre muchos otros, ¿no? Actuales. O también tengo mis propios héroes de, de la... Tengo mis héroes de la escritura y tengo mis héroes que han participado en el reino de Dios. Se me fue el nombre de apellido, pero se llama Seymour, que es el que inició el avivamiento en la calle de Azusa. Y a veces, y que impactó a millones de personas y de ahí se inició todo el movimiento pentecostal, que ha sido uno de los más grandes que ha habido en todo el mundo. Y a veces pensamos, ¿te imaginas la recompensa que le toca a él? Pero la recompensa no está basada en el éxito de los demás, sino la recompensa está basada en hacer su voluntad. Va a llegar el día en que Dios le va a llamar a una mujer y le va a decir, ok, te toca dar cuentas de lo que hiciste. Y va a decir, ok, y va a abrir el libro y le va a decir a esa persona, aquí en el libro está escrito que te tocó levantar 3 hijos. Y te tocó enseñarles acerca de la palabra de Dios, porque ellos iban a impactar a millones de personas. Y va a ver tu vida y va a decir, ok, sí, fue lo que hiciste. Y te va a dar la recompensa completa de lo que te toca. El éxito no se mide en números, el éxito se mide en su propósito en nosotros. Pero para poder alcanzar su propósito, esto o más bien su propósito en nosotros es la consecuencia directa del tiempo que pasamos con Dios y del tiempo que dejamos que Él haga en nosotros, nos hable, nos convenza de quiénes somos. Nos convenza de que somos hijos de Dios, nos convenza que hemos sido diseñados por Él para hacer buenas obras, nos convenza que Él nos ha limpiado de todo pecado y quitamos toda mentira, porque las mentiras nos estorban para cumplir lo que Dios nos ha diseñado. El Espíritu Santo te habla y te dice, yo sí te he levantado como profeta a las naciones. No eres tú, es Él en ti. La regaste, sí la regaste, pero leíamos, Él es el que restaura el pasado. Tu confianza en Él, en lo que Él es, porque el que empezó la buena obra en ti, Él la va a concluir hasta el día de su venida. O sea, no hasta ese día la va a hacer, sino se va a asegurar que antes de su venida, su obra esté completa en ti. Dios te ama impresionantemente. Y el hacer su voluntad, o sea, el Salmo decía, aquí yo vengo a hacer, como está escrito en el libro, he venido a hacer tu voluntad. Sacrificios, ofrendas no quisiste, pero al hacer tu voluntad me ha agradado. Decía hace rato, no puedes hacer su voluntad si no lo escuchas.
No puedes escucharlo si no pasas tiempo con Él. Amarlo a Él, estar con Él, o sea, va a traer un gran desarrollo. Y la parte más interesante, o sea, es que vamos a suponer que Dios te llamó para, o su propósito en ti era sanar a cientos y miles de personas, como John G. Lake, uno de mis héroes. La Biblia dice, digo, la Biblia no es cierto, no está en la Biblia, está en los libros de historia. Habla acerca de John G. Lake. Y en esta época de una gran pandemia, y John G. Lake podía llegar a un hospital y todos los enfermos en ese hospital eran sanados. Y decía que va a llegar, a lo mejor a ti te toca, Dios puso o escribió en su propósito, en su libro, que tú ibas a sanar gente. Ahora, la parte padre es esta, que tú te puedes esforzar, puedes tomar todos los cursos de cómo sanar gente, de cómo funciona el cuerpo y qué es lo que hay que sanar. Pero no es tu esfuerzo, es su gracia. Pablo decía, yo por la gracia de Jesucristo soy apóstol o yo apóstol de Jesucristo por la gracia de Él. Es decir, que es su gracia lo que le permitía a Él ser apóstol. Por el llamado que Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. A ti Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo y Dios te ha dado una gracia para que tú puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Es su gracia, es su poder actuando en ti. Es el mismo poder que Cristo levantó de entre los muertos, muera en vuestros cuerpos mortales. Él mismo vivificará vuestras vidas. O sea, lo que hacemos lo hacemos a través de la vivificación del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y esto lo tenemos a través de pasar tiempo con Él. Dios es bueno. Dios ha planeado recompensarte. Dios ha planeado darte grandes cosas. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y esto que Dios ha planeado darte, Dios lo va a traer en algún momento. Dios se encarga. Dios afirma tus pasos, endereza tus veredas. Dios usa todas las cosas para nuestro bien, lo bueno, lo malo, lo terrible que hemos hecho nosotros o lo terrible que han hecho los demás. Dios usa todas las cosas porque al final el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Amén. Déjame decirte algo, es difícil fallar con un Dios así, con un Dios capaz de borrar todos tus errores, con un Dios capaz de eliminar todas tus fallas y con un Dios que es capaz de darte todo su poder para que puedas cumplir su propósito. Uno de los requisitos es amarlo, pasar tiempo con Él y creerle, confiar en Él. Que Dios va a hacer que todas las cosas lleguen a su término y nada va a poder añadir o quitar de lo que es su propósito. Si tú piensas que eres lo suficientemente malo o has hecho las suficientes cosas malas que el propósito de Dios ya se perdió de tu vida, créeme, no conoces a Dios porque Dios es capaz de restaurar todas las cosas, de perdonar todos los pecados y que aún el máximo error, o sea, ¿tú te acuerdas del rey Nabucodonosor? O sea, que podía decir, o sea, él es un rey terrible que no conoce a Dios. Dios dijo que él lo había levantado, Dios dijo que lo había formado. Y a pesar de todo lo que la regó y dijo, yo soy el que ha construido Babilonia, yo y mi poder y todo eso, y dice la escritura que fue puesto como las bestias del campo por cierto tiempo, y hasta que él alzó sus ojos y reconoció a Dios, y dice la Biblia que él lo levantó nuevamente para hacer, o sea, no importa qué tan malo pienses que tú puedes ser, o sea, si a lo mejor al rey Nabucodonosor, que era considerado como malo, de los peores, que no tenía salvación, Dios lo volvió a levantar y le dio gloria. ¿Tú te acuerdas de Acab, el peor rey de toda la historia de Israel? Perdón, ya me extendí, pero déjame terminar con esto. El peor rey de toda la historia, el que se casó con Jezabel, nadie le pone a su hija por nombre Jezabel, porque fue la peor mujer. El que se casó con ella, el que hizo lo malo, el que hizo
que Israel se perdiera. La Biblia dice que en los últimos días de su vida, él se arrepintió y se acercó a Dios. Y Dios dice esto, Dios le habla a su profeta y le dice, ¿no has considerado a Acab cómo se ha humillado delante de mí? Por lo tanto, el mal que yo he planeado no lo haré en su tiempo. O sea, vaya, el Dios que tenemos es increíblemente bueno, recompensador, capaz de cambiar cualquier situación. Este Dios fue el que te dio un llamamiento eterno. Este Dios fue el que te formó. Este Dios fue el mismo Dios que formó las buenas obras para que tú anduvieses en ellas. Este mismo Dios fue el que te salvó. Este mismo Dios fue el que te perdonó. Este mismo Dios fue el que borró todos tus errores y los llevó a lo más profundo de la mar. Y dice la Escritura, y nunca más se acordará de ellos. Este mismo Dios es el que dice que Él es el encargado de construir. Este mismo Dios es el que dice que lo que que tu vida que Él ha formado, el que empezó la buena obra en ti, va a hacerse cargo de completarla hasta el día de su venida. Este Dios es el que amamos, este es el Dios en el que hemos confiado, este es el Dios que se ha hecho cargo de tu vida. Amén. Ahora sí, he terminado. Déjame hacer una oración rápida. Y antes de eso, déjame decirte que queremos verte la próxima semana, queremos estar contigo, queremos adorar a Dios juntos, porque somos un cuerpo, somos una iglesia. Él construye su iglesia, la iglesia donde Él ha decidido habitar, donde ha decidido manifestar su presencia, y queremos estar juntamente contigo, porque esta es parte del diseño de Dios. Entonces nos estamos viendo el próximo domingo. Ya tendremos nuestras reuniones principales. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tu amor excede tiempo, excede todo. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Con amor eterno nos has amado. Por lo tanto, has prolongado tu misericordia. Dios, te damos gracias por ello. Te damos gracias porque es increíble el plan, el propósito tuyo. Y Dios, tú has diseñado, tú has hablado a cada uno de nosotros, tú has escrito en tu libro tu propósito para cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos incluiste a través de Jesucristo, porque tú nos amaste de tal forma que no te podías permitir que nuestra vida se perdiera. Y enviaste a Jesús para nuestra transformación, para que pudiéramos ser como nuestro hermano mayor, como Jesús, para que pudiésemos hacer las obras que tú preparaste de antemano. Y como Jesús dijo, mayores obras que estas vosotros haréis porque yo voy al Padre. Este diseño tuyo de construir y de hacer, Dios, se va a cumplir. Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por el tiempo en el cual tú nos has traído para hacer tu voluntad. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo esté derribando toda mentira en la vida de cada persona acerca de que no van a poder cumplir tu propósito, o de que están tan lejos, o de que el llamado es tan difícil, porque tu carga es ligera y tu yugo es fácil. Porque tú has puesto el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos dentro de nosotros para poder hacer tu obra. Padre, yo te pido que cada persona, Dios, que nos está escuchando, Dios, y los que aún han de ser añadidos, que aún no han llegado, Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo los esté atrayendo a ti para este gran propósito tuyo, esta iglesia que tú estás construyendo, para este cuerpo que tú estás formando. Padre, muchas gracias. Espíritu Santo, quita toda mentira que nos ha estorbado y que no ha permitido que nosotros podamos caminar en tu propósito. Te ruego, Dios, que tú estés lavando, Dios, que el agua tuya empiece a fluir de una manera tan fuerte en cada persona, que esté quitando todo estorbo, todo aquello que ha permitido que ensucie su vida y que no le permita, y que vea más lo que se ha ensuciado que lo que es tu propósito, Dios. Padre, que tu agua esté lavando todo esto, Dios, y que cada persona, Dios, pueda verte claramente a ti y tu propósito en su vida.
Padre, decimos que sí. Decimos sí a tu voluntad. Decimos sí a tu propósito, Dios. Y declaramos, Dios, que tu gloria va a ser manifestada. Y la gloria postrera, la gloria que tú has diseñado para este tiempo postrero, va a ser mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Ha sido un placer estar contigo, enseñar y todavía nos falta una más, pero bueno, nos vemos la próxima semana y me va a dar mucho gusto saludarte. Bueno, ya. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dios te bendiga. Bye bye.